Hola, soy Deli Valdés. Soy Mikel Roteta. Soy Sandro. Esto es Martirico 08. La Matraca. Vamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es Martiricos 08, La Matraca. Colabora Porras y Serralbo Abogados, a beneficio de Aldeas Infantiles. Bueno, bienvenidos a Martiricos 08 y a La Matraca, esta sección de tertulias históricas, hoy con una temporada pues que fue muy bonita para el malaguismo, como fue el curso 2002-2003. Ha llovido ya mucho y la verdad es que cuando uno repasa los nombres que tengo aquí delante, pues son sencillamente espectaculares, ¿no? El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Mikel Roteta Lopetegui, 218 partidos con la camiseta del Málaga Club de Fútbol y 11 goles. Julio César Deli Valdés, 123 partidos con la camiseta del Málaga y 43 goles. Y Sandro, 230 partidos con la camiseta del Málaga y 6 goles. He intentado buscar el dato de las asistencias por aquello de ser fidedigno, pero se ve que en aquella época lo de contar las asistencias no se llevaba mucho, así que yo me he imaginado que serán más o menos alrededor de unos 600 millones de pases bonitos, de los que daba Sandrito. He calculado que sería por ahí el dato después de todas las temporadas. Os voy a saludar, Mikel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Deli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, un saludo. Sandro, el dato es correcto, ¿no? 600 millones, por ahí estaría. Estamos más o menos en esas cifras. Bueno, como vamos a hacer hoy un ejercicio un poco de memoria, porque nos vamos a ir pues casi unos 22 años atrás, yo voy a empezar con un pequeño juego, a ver qué os parece. Voy a empezar con Mikel y le voy a preguntar a Mikel que elija a uno de sus dos compañeros. Ahora ya verás para qué. Bueno, como Deli se está cortando, me quedo con Sandro, venga. Venga, vamos a elegir a Sandro. Me tienes que decir qué dorsal llevaba Sandro en aquella mítica temporada 0203. Sabía yo que tenía que haber elegido el otro. Pero es que el otro tampoco lo sabes. Dime. 23. No, Ah, sí, 23. Tienes razón. Gracias, Deli, gracias. 21 era. Empieza bien, era Colorado. 23. ¿No? ¿Era 23 no? Público, sí, utilizó el comodín del público. 23, sí. Vale, ¿en qué club debutó en primera Sandro? En Madrid. ¿Es correcto, Sandro? Sí, claro. Vale, te has librado, ¿eh? Te has librado. Y oye, la última de Sandro. ¿En qué ciudad nació? No, las islas, pero no sé. Pero está Las fácil islas. porque él tenía un mote que iba un poquito por ahí. Joder. A ver, no lo saques de su pueblo a Mikel. A ver, ¿cómo le decían a Sandro? El monstruo de las... No te lo voy a decir. No me quedo con el nombre ese, ¿no? ¿Le tiramos a Deli a ver si Deli tiene el comodín del público otra vez? La verdad que esta no me la voy a saber. Esta está complicada para mí. Sandro, esta gente era amiga tuya, ¿eh? Sí, hasta conocida. El monstruo de las galletas, porque era de las galletas, de Santa Cruz de Tenerife. Es verdad, tienes razón. Bueno, Sandro, venga, te voy a dar el turno a ti. ¿A quién eliges? ¿A Deli o a Mikel? Sabiendo ya las preguntas lo tienes un poquito más fácil. Hay que reconocer que a Mikel le ha tocado un poco el marroncete. Sí, la verdad que sí. Pero mira, me voy a ir a Julio. El otro es muy fácil. Pues dime cuál era el dorsal de Deli Valdés. El de Julio, el 7.
Correcto. ¿Y dónde debutó en primera división Deli Valdés? ¿En qué equipo? Yo entiendo que en el Nacional de Uruguay. Vale, pero si te digo España, la primera división española. La primera división española en el Oviedo. Muy bien. Y por último ya, si sacas esta, ¿en qué ciudad nació? Ya no. Hombre, en Panamá seguro. Ya la ciudad ya me queda. Y decimos Colón, ¿es el dato correcto, Deli? Colón, sí. Bueno, Deli, te has quedado para el último, así que solo te queda hablar sobre Mikel, ¿vale? Mikel. Sí. Bueno, ¿qué dorsal lleva Mikel Roteta en el Málaga? Yo lo sé. El 4. El 5. Por favor, El Deli, 5. por favor. Sí, era. Era el 5. El 4 y el 5. Tenía la duda entre el 4 y el 5. El 3 Bravo. ¿Con qué equipo debutó en primera división Mikel Roteta? Era 1990. Voy a dar una pequeña pista. La Real. Muy bien, oye, bien sacada esa por Deli. Ya si me Le dices... has dado un dato importante. Sí, bueno, no sé si el año le iba a ubicar, pero... ¿Y en qué ciudad nació? No sabría decirte. San Sebastián. Muy bien, o sea... Muy bien, Deli. Habéis salvado. Habéis hecho 2 de 3 casi todos, ¿eh? No. Mikel no ha hecho 2 de 3. Ha hecho una. Yo nací en una ciudad bonita, San Sebastián. Te vas a nacer todas las galletas, nos perdemos todos. Sí, no se ha jodido. Bueno, después de este ejercicio un poquito para refrescar la memoria, vamos a empezar a recordar aquel año 2002-2003, que fue muy bonito, pero que empezó muy pronto. Yo no sé si habrá sido la pretemporada que más pronto habéis iniciado en vuestra carrera como jugadores de fútbol profesional. Pues sí, el 1 de seguramente julio, ¿no? será de las... Bueno, recuerdo que con Tolo Plaza también el 7 de julio estábamos allí iniciando la pretemporada, pero bueno, esa temporada fue realmente, sobre todo, empezar pronto y con una exigencia brutal, ¿no? Porque había que, Sí. ya que te habías metido a participar en la Intertoto, pues había que sacarlo sí o sí, o estar cerca por lo menos, porque preparar un equipo para ese evento y luego pues quedarte fuera, pues es un poco romper un poco con la dinámica, ¿no? Pero además no solo, como dice Mikel, no solo el 1 de julio que empezamos, es que ya nos llevamos deberes para casa, o sea que Sí. además fue que el equipo estuvo, todo el mundo trabajó y cuando llegamos a pretemporada, como bien dijo el profe, llegamos como motos todos porque todos habíamos hecho el trabajo extra que nos había mandado Gilaber. Y no era fácil, ¿eh? Porque el último partido oficial la temporada anterior lo habíais jugado un 11 de mayo, es decir, que en realidad pasó aproximadamente un mes y medio clásico de vacaciones como tal. O sea, que fue un ejercicio, lo que cuenta Sandro, de cuidarse, porque empezasteis a jugar el primer partido, era el 20 de julio, que alguno puede decir, bueno, pues más o menos como ahora. Pero aquellas ligas no empezaban a mitad de agosto, aquellas ligas empezaban el principio de septiembre, es decir, hicisteis una pretemporada de casi 2 meses, por así decirlo. A nosotros nos fue como nos fue, porque todo el mundo sabía lo que se jugaba. O sea, nosotros nos clasificamos para jugar esta Intertoto y queríamos clasificarnos para la UEFA. Ese era el objetivo, clasificarnos para la UEFA y salimos campeones. O sea, pero cuando nos fuimos, como decía Sandro y Mikel, cuando fuimos de vacaciones, todo el mundo sabía a lo que apuntábamos. ¿Os acordáis bien claramente, ¿no? De cuáles fueron aquellos 3 rivales que nos encontramos en la Intertoto, ¿no? Pues yo creo que el Ghent, el William, ¿no? William. Sí, William, algo así. William segundo, ¿no? William 2. Y ya, pues nos queda el Villarreal, ¿no?
Efectivamente. ¿Cómo recordáis aquellos, Sandro? ¿Cómo recuerdas tú aquellos 6 partidos, aquellas 3 eliminatorias? Bueno, pues la verdad que muy bien. Yo creo que fuimos superiores en las tres rondas. Hombre, el Villarreal era un equipo conocido, evidentemente era un equipo además que había fichado a Palermo, que tenía caña, que tenía Rubarena y tenía empaque, Aranda, bueno, en fin, Calleja, todo López Vallejo. Bueno, era un equipazo, la verdad. Pero Riquelme estaba allí también, ¿no? ¿Eh? Riquelme estaba allí también, ¿no? ¿O no? Sí, no, Riquelme no. Riquelme llegó más tarde. Más tarde, ok. En Liga, puede ser. Puede ser que en Liga o Ya vino en estaba. diciembre. No, es que no me acuerdo yo. De Riquelme. Riquelme primero pasó por el Barça. Yo creo que luego fue cedido a media temporada o al siguiente año, Julio. Al Villarreal. Sí. Y yo creo que contra el Genk muy bien desde el principio. La verdad es que el equipo empezó físicamente muy, muy, muy por encima. Y luego con el Willem también no pasamos problemas. Ya te digo, yo creo que pasamos problemas y así se vio con el Villarreal, pero porque éramos archiconocidos en la liga. Deli, tú estuviste francamente muy bien de cara al gol en aquellas eliminatorias de la Intertoto, porque prácticamente marcaste en todas las eliminatorias, sobre todo la primera contra el Guerla, encarrilaste con 3 de los 4 goles que metió el equipo en aquella ronda. ¿Os veíais favoritos? Porque claro, erais el Málaga, un equipo que hace nada estaba en segunda B. No sé si os veíais favoritos ante estos rivales que tenían a lo mejor ya algún cierto recorrido o palmarés alguna vez en su historia en alguna competición europea que otra. Bueno, yo creo que tanto pues, a los holandeses como a los belgas eran un poco desconocidos para nosotros y realmente en casa sí que dominamos el partido de principio a fin, pero allí en su campo pues se hicieron partidos duros, muy duros. Es verdad que el equipo pues cumplió, sacó buen resultado, pero no fue nada fácil. Como te he dicho, un poco desconocidos y entonces pues igual te preparas más fuerte si cabe para que no tengas ningún susto. Deli, tú que has hecho mucha carrera luego también como entrenador, en aquella época no era tan fácil encontrar un vídeo de un partido del Genk que te ayudase a estudiar un poco el rival. ¿Qué va? Nosotros no teníamos analista que en esa época que nos dijera más o menos un panorama nos diera del rival. Yo creo que lo que nosotros sí hicimos, lo que hemos comentado antes, nosotros nos preparamos muy bien y eso tal vez nos ayudó muchísimo. El hecho de llegar antes, pero prepararnos a conciencia para afrontar esa competición nos ayudó. Y como dicen tanto Mikel como Sandro, nosotros en la eliminatoria tal vez fue más pareja la del Villarreal, pero estábamos convencidos de que podíamos nosotros ganar ese torneo y clasificarnos para la UEFA. Una de las cosas que yo recuerdo más raras del paso del Málaga por Europa es que, primero, de hecho, a día de hoy sigue siendo así, el Málaga Club de Fútbol nunca ha perdido un partido en la Rosaleda en competición europea, porque luego los que os siguieron en aquel maravilloso año de la Champions tampoco perdieron como locales. Pero es verdad que en vuestro caso, muchas de las eliminatorias os las llevasteis totalmente abiertas a Atenas, a Leeds, con resultados que eran a veces empate en casa y resolvíais fuera, que es lo más difícil, uno, para un equipo inexperto y para cualquier equipo del mundo resolver en el estadio del equipo rival en una época. Nosotros éramos una banda que confiábamos en nosotros. Cada vez que llegábamos a un campo, ¿os acordáis? Cada vez que llegábamos a un campo, salíamos hasta el vestuario, llegó la banda. Sí, no, éramos porque además teníamos una confianza. Razón, porque fuimos a lo mejor, yo que sé, con el Boavista empatamos a 0. O sea, no ganamos 1-0. Ganamos 1-0. Ganamos 1-0. Con el Lee 0-0. Con el AK de Atenas 0-0 también en casa, me parece. 0-0 también. Sí. Y ganamos allí también. Y con el equipo. ¿De dónde era? ¿Serbio? ¿Yugoslavo? El Selecnica.
el Seleznícar, Sarajevo. De Sarajevo. Sarajevo. También nos fuimos 1-0 o 2-1 de aquí, ¿no? Pero no, con el Amica Bronqui os fuisteis 2-1 de aquí y el del Seleznícar fue la única eliminatoria que el Málaga jugó, la vuelta fue en casa, digamos. Exactamente, pero aquí quedamos, ¿qué? 1-0. 1-0, sí. 1-0, 1-0, sí. La verdad que fueron todos partidos Hombre, yo creo que lo que teníamos claro es que nosotros en casa o fuera, sobre todo fuera, que íbamos a mojar, que íbamos a hacer gol. Sí. Y entonces en esas eliminatorias yo creo que era cuando todavía el gol de fuera valía doble. Y entonces pues eso nos daba mucha confianza. Sabíamos que aunque en casa pues no lleváramos un resultado bueno, pero que fuera íbamos a dar el callo seguro y que les íbamos a sorprender seguro, porque no nos conocían tanto y porque nosotros teníamos mucha fe en el equipo. A mí lástima me da de todas esas eliminatorias es la de Boavista en casa. Que teníamos que haber ido con un 3 o 4-0 porque fue clarísimo todas las ocasiones que tuvimos y nos fuimos con un 1-0 que se nos quedó corto para la ida. Eran difíciles, Sandro, Miquel, Julio, porque estamos hablando de AEK de Atenas, un campo griego, con lo que eso supone, o sea, eso no ha cambiado. Estamos en 2024, pero ir a jugártela a un campo griego, en baloncesto, en waterpolo, lo que te vayas. Pero es que nos ponía esos campos. Nos ponía. O sea, igual que el Leeds, era un equipo histórico que habíamos visto en Champions los años anteriores, nos ponían esos campos calentitos. Y cuando nosotros, por ejemplo, ya que lo has dicho, cuando llegamos al campo de Atenas, nos quedamos a la vez que sorprendidos, nos metimos mucho más en el partido porque era una afición caliente, ya estaba en el estadio cuando nosotros llegamos, con las bengalas, y esos ambientes nos gustaban mucho más. Me recuerdo que fue un partido caliente también entre aficiones, que incluso le robaron o le quitaron una pancarta a los aficionados del Málaga en la previa del partido, los aficionados griegos y todo. Se vivía un ambiente, yo creo que era difícil. Y luego estabais hablando de Island Road, el Leeds United venía de llegar a las semifinales de la Champions años atrás y fuisteis capaces de ganar allí. Yo no sé, ¿era eso lo que os motivaba? ¿Os motivaba el público rival? ¿Os motivaba saber que estabais haciendo historia porque era una página en blanco en la historia del Málaga? Hombre, pues por supuesto, todo el grupo que llegaba desde Segunda B, pues lo que queríamos es ir creciendo y competir en esos estadios, contra esos equipos, pues nos hacía pues estar orgullosos de lo que estábamos consiguiendo. Y como ha dicho Sandro, pues nos ponía, nos hacía estar más concentrados, con más ganas y nos ilusionaba pues el ir dando pasos y ir superándonos a nosotros mismos. Oye, ¿y qué recordáis de aquellos viajes? Pues yo después de... Era un viaje más, quiero decir. Era Europa, pero nosotros lo pasábamos bien en cada viaje. Creo que éramos una familia en todo momento. Eso es lo que yo quiero recalcar. Claro. Éramos eso. Lo pasamos siempre bien y con mucho cariño todos y con mucho respeto y sabiendo lo que nos jugábamos aparte de las bromas y éramos un equipo alegre y cuando nos metíamos en el partido éramos una familia y una buena banda que iba a muerte donde quiera que iba. Eso que has contado de Lee, ¿entrabais tocando música, entrabais bailando a los vestuarios de los equipos rivales o cómo? En particular yo recuerdo el Atenas, yo no me olvido que llegábamos ahí, íbamos, había como un trayecto hacia el vestuario y se escuchaba el público en la tribuna, era pa, pa, pa. Y nosotros llegó la banda, pupa, para, pupa. Claro. La verdad, una de las cosas que yo creo que del éxito de este grupo era el grupo precisamente, era cómo congeniábamos todos, ¿no? O sea, era espectacular. Yo he estado en varios equipos y siempre lo digo, el mejor grupo donde yo he estado en mi carrera es ese, el del 2000 al 2003 en Málaga. Porque no fue solamente el año 2002-2003, sino fue el tiempo que yo estuve allí, la verdad que ha sido espectacular, la verdad. Pocas veces y eso visto, muchas veces ayuda, Eso muchas veces ayuda, Cómo congenian los... Ahí no importaba quién jugaba, quién no jugaba, o sea, que
estaba afuera y cuando le tocaba jugar, puta madre, era impresionante. Mikel, pocas veces has visto en la historia del fútbol, ¿no? Casi que más o menos un grupo de jugadores sea, hubo sus cambios y tal, pero una base, ¿no? Que lleve un equipo de segunda B a Europa. O sea, esto de segunda B a primera y tal, pero de segunda B a Europa a rozar unas semifinales de la Copa de la UEFA, que en aquella época recuerdo perfectamente que no existía la Recopa, ya se había eliminado, no estaba la Conference, es decir, era una UEFA muy potente, más potente, me atrevería a decir, incluso que la de ahora. Sí, como tú has dicho, de segunda B a primera, pues hay casos, pero bueno, pues llegar desde ahí abajo y practicar buen fútbol, porque además es que el equipo juega muy bonito y las aficiones rivales te lo demostraban, ¿no? Cómo nos veían desde fuera y nos apreciaban en ese sentido. Y hombre, luego pues los 6 años fueron escalando, fuimos escalando peldaño a peldaño, pero cada vez íbamos superándonos. Entonces fue increíble y bueno, pues que te diga Deli que ha estado en tantos sitios, pues que ha sido el mejor grupo que ha encontrado, pues yo creo que lo dice todo. Yo era un micaco, yo era un niño cuando aquella temporada, pero yo recuerdo a ese Málaga, me estáis hablando de la alegría, ¿no? El Málaga 0-2-0-3, era un Málaga alegre fuera del campo, pero yo le recuerdo también, Sandro, con un Málaga alegre dentro del campo. Un Málaga que muchas veces tengo marcado algunos partidos en los que íbamos ganando de 2 goles y los llegamos a perder porque no éramos un equipo que con 2 goles a favor dijera, venga, vamos a calmar esto, no. Era un Málaga que buscaba el tercero siempre. Bueno, es que tú imagínate, ya desde que llegó el míster, en paz descanse, era un equipo que jugaba con 2 puntas siempre. En segunda, Edgar, bueno, empezó Cataña Basti, luego se fichó a Edgar y empezó Edgar y Cataña. Luego al año siguiente se trajo a Julio, pero es que el primer partido, para que te fijes o para que recordemos, llegó Darío y jugó con los 3 puntas. O sea, imagínate el míster, y en eso este equipo por eso no ahorraba en atacar. Los pobrecitos eran los de atrás, Mikel, Bravo, Chomin, Fernando, de José, Mirroja, Valcárcel, que nos tenían que aguantar, porque subíamos todo. Imagínate las bandas esas, Rufete, Agostinho, Movilla de los Santos, Zárate, que era todo el mundo para arriba. Es verdad, ¿eh? Es que y luego los que fueron llegando se sumaban rápido al carro, ¿eh? Musampa, tal. Claro, era. Claro. Deli, si tuvieses que hacer un informe. Claro. ¿Cómo? Si tuvieses que hacer un informe, tú que has hecho seguro muchos por dedicarte al tema de seleccionador, entrenador, un informe de aquel Málaga, del Málaga de la temporada 2002-2003 que juega la UEFA, un breve informe con 4 detalles de cómo jugaba el fútbol ese equipo. Un informe como propio equipo o como lo voy a enfrentar, porque también había que ver como qué tipo de informaría. Claro, como mi propio equipo. Definiendo cómo era ese equipo jugando al fútbol. Definiendo ese equipo sabía jugar cuando tenía que sacar el balón desde atrás y cuando tenía que jugar directo, jugaba directo. Además, con cualidades, con gente que desde atrás sabían sacar el balón, por las bandas, los laterales sacaban el balón con mucha fluidez. Pero cuando teníamos que jugar directo, también jugábamos directo. Tenía esa variante, ese equipo tenía esa variante de juego directo, juego combinativo. Éramos un equipo muy vertical. Un equipo muy vertical. Ya. Oye, un equipo que buscaba, como un poco lo que lo dijo Sandro, es un equipo que buscaba siempre portería contraria. Es un equipo que le gustaba atacar. Además, y que jugaba muy bonito, se sentía a gusto jugando así. O sea, nos sentíamos a gusto jugando así, ¿verdad? Como has dicho, que habíamos perdido, pues yo que sé, contra el Bilbao, que le teníamos que haber metido 7 ese partido, y acabamos perdiendo 3-4, por ejemplo. Pero luego íbamos a otros campos y si había que guerrear, se guerreaba y
y la Rosaleda era nuestro campo porque jugabas en casa y tenías la afición, pero si había que ir fuera y había que guerrear, se guerreaba sin ningún problema. Y además, ya te digo, yo creo que nos ponían esos campos guerreros. Una vez ganábamos 2-0 al Madrid también, ganábamos 2-0 al Madrid también, Sí. perdimos 2-3. Sí. A los 2-0 al Galácticos. descanso, creo. Exacto, a los Galácticos. 2-0 en el descanso, perdimos 2-3 en la segunda parte. Claro, yo como niño tengo muchos partidos marcados. Me acuerdo el que ha dicho Sandro del Athletic Club de Bilbao. Recuerdo otro en la Rosaleda también contra el Español. Otro 3-4 muy similar, de ir ganando 3-1. Y acabé perdiendo uno en Oviedo, que también íbamos ganando 0-2 allí, creo, en Oviedo, y nos remontaron. Pero yo disfrutaba mucho porque eso pasaba una vez de cada 25 partidos. El resto de las veces, normalmente, el equipo acaba llevándose la victoria, Miquel. ¿Ves? No, es que yo de todas esas remontadas ya no me acuerdo. Pero sí, pero yo hombre, creo que el equipo, sobre todo, aparte de que le gustaba tener el balón, jugar rápido, tal, pero se sabía adaptar. Sabía adaptarse, como ha dicho Deli, a las circunstancias. Si te apretaban, pues todos corríamos, todos apretábamos el culo y todos presionábamos pues lo máximo posible, y en grupo y en equipo. Y cuando teníamos que salir en velocidad, teníamos dos alas que eran unas balas y luego gente arriba que siempre te remataba todo lo que le echabas. Entonces, como habéis dicho, nos adaptábamos, el grupo sabía jugar de varias formas y a cualquier campo iba pues con la ilusión de sacar los 3 puntos. Volviendo un poco a los partidos de la UEFA, de todos aquellos escenarios que pisasteis, de todos aquellos partidos que jugasteis, ¿cuál os marcó más a cada uno? Empiezo contigo, Miquel mismo. No sé, hombre, yo creo que el de Leeds United fue como algo más especial. Hubo, no sé, la gente está más encima. Fue un partidazo, nos salió yo creo que todo redondo. Y bueno, pues por el escenario, pues contra el Leeds United me quedaría. El del Leeds United, Sandro, ¿y tú? Yo también. Yo creo que por lo que sabíamos del Leeds de años anteriores, de Champions, como habías dicho tú, de semifinales, pero no solo eso, sino un histórico de Inglaterra en ese momento. Entre la que de Atenas, por lo que dijimos antes también, entre estos dos estoy. Creo que eran campos calentitos, campos que te ponían, que ibas. Sabías que... Y ellos rascaron aquella eliminatoria, porque yo recuerdo que había un tal Bowyer. A Gerardo le dieron un abracito, hombre. Le pisaron la cabeza, ¿no? Literalmente. No, que si le dieron cariño, nada más. Hace poco lo comentábamos en el grupo de WhatsApp, ¿te acuerdas, Sandro? Sí. Que pusieron una foto de esa jugada. Claro, sí que el pobrecito del Boyer le hizo una caricia a Gerardo, se pone a hacer el bobo. Es verdad que fueron partidos muy duros y yo recuerdo concretamente ese de Inglaterra por las crónicas y tal, porque fue un partido muy complicado de ver en Málaga, que eso sería otra historia, ¿no? Sería ahora impensable que el Málaga volviese a una competición europea y los partidos los diese una televisión local o no fuesen televisados en España. Es algo que es también curioso de aquella temporada 2002-2003, porque es impensable, ¿no? En el fútbol tan globalizado que tenemos en el día de hoy. Quizás eso le añadió también más emoción a aquella noche de Inglaterra, de aquellos 2 goles tuyos, que mucha gente a lo mejor que estaba escuchando la radio, o no sé, si lo estaba viendo a través del teletexto, porque ni siquiera había una web potente, un internet potente en aquella época donde seguir un partido. Alguno no se creería que el Málaga estaba ganando en Island Road. No, de hecho, cuando nosotros empatamos a 0 en Málaga, ya nos daban por eliminados. Porque creo, si no mal entiendo, quiero recordar que en las Champions anteriores había equipos como el Valencia, el Barcelona, que no habían ganado la eliminatoria frente al Leeds United, me parece. Entonces, creo que era lo que había ocurrido. Entonces, la experiencia de los equipos españoles recientemente, digamos, era desfavorable para nosotros. Imagínate, el Málaga ya nos daban por eliminados. Y la verdad que fue una noche increíble para el Málaga, ¿no? La que marcó una... que creo que queda en la historia. Este es el mejor estadio que, bueno, la mejor eliminatoria que hemos comentado. El peor también te lo puedo decir. En Polonia, ¿os acordáis? 6-0.
contra la Mica. Mi madre, si no podían ni darle a la pelota, tío. Pero los pies congelados. Sí. Aparte que nos quedamos allí en el hotel del campo. Exactamente, sí, el hotel estaba pegado al campo, que era un campito de un tercera de aquí. Pero y luego desde ahí nos fuimos en guagua toda la noche hasta Berlín. Exactamente. Uf. Todavía con los pies congelados. Una aventura era. La Mica Bronchi bajo cero y con un campo que era un patatal. Yo recuerdo las fotos, directamente no era verde, era marrón el campo. Sí, totalmente, pero ya te digo que yo recuerdo de acabar el calentamiento y decir, pero si todavía no siento los pies. O sea, habías calentado y no tenías el tacto para darle al balón, era imposible. Yo me acuerdo que yo creo que con el agua caliente, cuando terminó yo creo que acabé llorando porque era un dolor. Claro, estamos acostumbrados a ese frío, las botas todas mojadas todo momento, el hielo, y creo que fue a las 6 de la tarde, o sea, ya era... Menos mal. A las 3:30 de la tarde ya era de noche. Ya era de noche. Sí. Joder, madre mía. Y luego llegó lo del Boavista, ¿no? Que como bien habéis dicho, pues yo creo que fue una de las eliminatorias más injustas de la historia de esta competición y que vino un poco a remarcar una maldición que en el Málaga sigue un poco vigente, ¿no? Aquí vemos una tanda de penaltis y nos echamos a temblar porque recogisteis el testigo de otras tandas de penaltis míticas en la historia del Málaga años atrás por permanencias, por ascenso y aquel balón del Eco, ¿no? Que yo creo que cerramos ahora mismo todos los ojos y lo vemos volando por encima del larguero. Sí, bueno. No solo fue el Eco, o sea, no estuvimos afortunados. Ya. Ya solo con el gol en el 89, ese gol de ese jugador que yo creo que no había tirado una falta en la vida, la tira ahí a las cuadras, a lo de Coque, que Coque estaba ahí y no lo pudo parar, imagínate. O sea, ya estábamos nosotros todos. Me acuerdo que Julio entró por mí, me parece. Sí, yo estaba medio lesionado. Y ya veíamos el partido, que el partido estaba controlado. Además, Bravo jugó de medio centro, pero porque no teníamos medio centro. Estaba, yo creo que Miguel Ángel y Bravo jugaron de medio centro. El Gato estaba sancionado, me parece. Y el míster me puso a mí con Darío arriba. Pero era un partido que en realidad no habíamos tenido. Nosotros habíamos tenido 2 y ellos igual, más o menos, pero un partido de 0-0. Sin muchos nervios, pero ese gol nos hizo daño, evidentemente. Os cayó un poco el peso de la realidad, ¿no? De repente te ves allí fuera de casa con algo que estaba ganado y ahora había que pelearlo media hora más, ¿no? Con ellos motivados, claro, porque no es lo mismo cuando pasa al revés, que eres tú el que te engancha a última hora un partido. Exactamente. Totalmente. La verdad que, pues como tú dices, ¿no? Un partido controlado. Repito que el partido de ida, el de casa, fue el que se nos escaparon vivos ahí, porque sí que ahí hicimos un partido redondo. Pero bueno, luego pues te encuentras en un partido controlado, como ha dicho Sandro, pues ni para ti ni para mí. Y en la última, pues en el último minuto, una falta lejana, entra y te hace daño. Te hace daño psicológicamente, pues físicamente también. Ellos se vienen arriba, aguantan la eliminatoria fuertes y la lástima a las penaltis. Bueno, pero los penaltis ya sabemos que es una lotería y hay que tirarlos. Hay que tener los cojones para tirarlos y bueno, pues se fallaron y punto, no hay más. ¿Cómo recordáis aquel momento en el que ya acaba la tanda de penaltis y el Málaga está eliminado? Para mí un palo por lo que te he dicho, porque pues con la ilusión que íbamos pasando eliminatorias y no veíamos rival que fuera superior a nosotros, pues estábamos como se dice, empalmados, ilusionados, sí, porque veíamos que el equipo no tenía techo y que cada vez estaba mejor. Entonces, pues ahí se juntaron varias cosas en contra y bueno, pues se nos fue al traste. Y para mí y para el resto, el vestuario fue un palísimo, un duro golpe. Pero bueno, no había más que... Y luego yo creo que eso pues te genera también
En Liga creo que luego nos costó alguna que otra derrota, pero bueno, pues era lo normal, ¿no? Cuando vas en una dinámica y todo te va saliendo de cara, pues vas como un tiro. Y luego ya, pues el desgaste de tantos partidos seguidos, el quedarte eliminado de esa forma, pues yo creo que en Liga también luego nos pasó un poco factura. Además, Sandro... Totalmente de acuerdo, Miquel. Creo que esa ilusión de la UEFA y de seguir en la ronda nos seguía ilusionando a todos, íbamos todos para arriba, el que estaba lesionado también, el que no jugaba también, como dijo Julio antes, y esa competición nos hacía estar enganchados también a la liga, íbamos todo iba de cara, y sí es verdad que nos quitó esa ilusión que teníamos, y como en la liga ya estábamos bien y ya no había problemas de descenso ni de nada, es más, íbamos muy bien también en liga. En liga también, sí. Ahí nos costó luego, después de eso nos costó meternos. Es un Málaga que estaba... Esta eliminatoria dolió porque, claro, si eliminas al AEK, eliminas al Leeds, entonces vas y quedas eliminado en cuartos de final con el Boavista, dice. Yo creo que estos dos rivales previos a la Boavista eran superior. El entorno, la eliminatoria en sí eran superiores, porque además en los dos partidos, como dice Mikel, el partido de ida en casa, creo que ahí donde fue donde nosotros perdimos esta eliminatoria, cuando quedas eliminado, queda, como dice Mikel, desilusionados, la ilusión que teníamos era por las nubes, y estábamos con esa fe, esa confianza que nosotros íbamos a semifinales, claro. Y además, Sandro, que erais tres malagueños ya prácticamente. La final de la UEFA aquel año era en Sevilla. En Sevilla. Es que lo teníamos todo. O sea, que ganar una UEFA es la hostia, pero ganar una UEFA con el Málaga en Sevilla no sé lo que podía haber sido. Y además nos tocaba el Oporto, estaba el Oporto de Mourinho. O sea, es que estaba todo para nosotros, pero mira, fíjate, la mala suerte de la tanda de penaltis y, como bien dicen los chicos, el partido en casa, que yo creo que Julio metió a los 20 y pico minutos, ¿no? El 1-0. El 1-0, sí. Y fuimos... Pero era un partido, ¿tú recuerdas ese partido? Nosotros jugamos en campo contrario. No. Aparte eran marcajes individuales de ellos. O sea, lo que ¿cómo se llama el entrenador? Pacheco, me parece que era, ¿no? Sí, Jaime Pacheco. O sea, de hacer en el medio y arriba eran marcajes individuales. Es que no nos hicieron ningún daño. Nosotros no paramos de hacerle daño entrando por banda, centrando, córner. Es que le hacíamos daño por todos lados. Pero bueno, esto es el fútbol. El rival hubiese sido el Celtic, que era, yo creo que asequible dentro de los otros dos, ¿no? Que era quizás equipos un poquito más expertos en Europa, como el Oporto o la Lazio. Pero bueno, es que veníamos de eliminar a un Leeds United o un AEK de Atenas. El AEK de Atenas, de hecho, recuerdo perfectamente que aquel año viene rebotado de la Champions. Es decir, empieza jugando la Champions y es de esos equipos que quedan terceros y se reenganchaban luego a la UEFA. O sea que... El AEK de Atenas tenía un equipazo. Tenía este chico que jugó en el Atlético de Madrid, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Sartas. Nikolaidis, el delantero. ¿Cómo? Nikolaidis. Ese. Más Sarta, el mediocentro, las bandas. Atrás tenía uno moreno, ¿no, Julio? Yo creo que era brasilero también. Las bandas. Tenía básicamente 3-4 jugadores de un equipo que luego, en 2004, un añito después, fue campeón de la Eurocopa con Grecia. Es que fíjate, por eso, que eran todos internacionales. Sí, era duro. ¿Cómo era, metiéndonos un poquito en el vestuario, habéis hablado antes de esa fiesta y tal, ¿cómo era ese vestuario del Málaga? ¿Cómo lo recordáis? ¿Quién era un poquito el más cachondo? ¿Quién era el más serio? ¿Quién era el que hacía un poco de padre de todos? ¿Quién el más serio era yo. El más serio era yo. Pues entonces el nivel estaba alto. No sé por qué Sandro, Rafa me decían el suave, no sé por qué. Claro, efectivamente, porque era muy suave él.
Era todo pana. ¿Cómo lo recuerdas tú, Mikel? ¿Cómo recuerdas ese vestuario? Bueno, pues yo lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que todos participábamos. No es que hubiera uno que llevaba pues, la voz cantante, no, sino que el grupo, cualquiera que venía fichaje nuevo, se integraba al 100%. Se sentía uno más enseguida y yo creo que eso fue la fortaleza Eso lo del puedo grupo, decir. ¿no? Así era, Bueno, así era. Pero es que además es así como está diciendo Miki, porque aquí el que está al lado, bueno, el que está al lado, el que está con nosotros, el Suave llegó a Covaleda, me recuerdo bien, ¿no? Sí, a Covaleda. Llegó a media pretemporada y claro, llegó como es él, ¿no? Calladito, suave, tranquilo y tal. Claro, cuando enseña esa sonrisa hermosa y preciosa que tiene, digo, pero este pana, ¿de dónde viene? Claro, la verdad que ya había estado 2-3 años en el Oviedo y yo creo que para él era mucho más fácil, pero yo creo que cualquiera que llegara, si no era, por ejemplo, Darío llegó el primer año de primera, pero claro, ya había una comunidad, aparte del grupo que había, pues eso, el Uru, había bastantes uruguayos, el Chino Zárate, y todos que nos llevábamos bien, pero es que no nos llevábamos bien nosotros solo los jugadores, es que era una familia, los Pichitas, el Doc, los Fisios, Javi, Torrón, el delegado, es que era Gila. claro, los entrenadores, es que era un espectáculo. La verdad que mira que luego estuve en el Levante 3 años y luego volví al Málaga y como ese grupo, esos 6 años, que va, eso es... eso no, es que no es que alguien pueda igualarlo, es que es imposible mejorarlo. Mikel, ¿cuáles eran un poco los perfiles? ¿Quién era el más ordenado de ese vestuario, por ejemplo? El que le gustaba tenerlo todo bien controlado y tal. No, a ver, más controlado, no. Yo creo que todos teníamos la responsabilidad en los momentos de responsabilidad, pero que luego cuando había un momento de risas, pues éramos todos los primeros, los que nos gustaba a todos el cachondeo, nos gustaba a todos, no sé, te hagas anécdotas de gente que tenía pues un problema en un entrenamiento porque se habían rozado, se habían tocado y que venían los dos cabreados. Bueno, te puedo decir, Sandro, y cuando entrábamos al vestuario pues le hacíamos un ring allí para asimilar un boxeo, un combate de boxeo. Entonces... no sé de qué me hablas, Mikel. Lo sabes bien, Sandro y Kiki, imagínate, Kiki Musampa. No, y con Darío, es que claro, yo lo tuve todas. Y con Darío, te quiero decir que había ese punto de responsabilidad en cuanto estábamos en el terreno de juego, pero luego... Pero era un vestuario, Mikel, de personalidades, era un vestuario de personalidades muy fuertes, ¿eh? O sea, es que había varios caracteres dentro de ese equipo que perfectamente podrían haberlo sacado de ese vestuario y llevarlo a otro y ser líderes en otros vestuarios, y sin embargo en el Málaga era como todo un puño, porque me estás hablando de un Darío Silva, personalidad totalmente genuina. Sandro es otro de esos jugadores con una personalidad totalmente distinta. Me hablas del Gato Romero, que con mucha personalidad también. Que hablo de ti, Mikel, de Fernando Sanz, que luego acabó siendo presidente del club. Es decir, gente con mucha personalidad. Sí, pero que luego dentro del vestuario sabíamos dejar cada uno al lado su forma o su ego para que hubiera un ambiente formidable, ¿no? Y para que todos, pues donde había que rendir era en el campo y donde había que demostrar la personalidad era en el campo. Pero dentro del vestuario los egos los dejábamos aparte y teníamos que ser ahí una familia para lo bueno y para lo malo, para los buenos momentos y para los malos momentos. Entonces yo creo que ese puntito el grupo lo sabía gestionar bien. Sandro, lo tuyo eran los pases, pero también eran las novatadas, las bromas, las cositas de este tipo, ¿no? No, aquí me la llevaba yo la fama, pero cuidado, que menos Julio, que no se metía demasiado en esas cosas. Aquí había el quinteto de atrás y del medio, cuidado. Lo que pasa es que yo era el chiquitín, el enano,
y me las llevaba todas. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando yo llego a Covaleda, a los pocos días, ataron a Gilaver en un árbol, yo me acuerdo. Y Julio, En un árbol. te pongo otra vez en el Pero chat. un árbol con hormigas, de estas hormigas que salen. No, a Gila y a Movilla. Y Movilla y yo habíamos hecho todos los globos en nuestra habitación, porque Movilla y yo éramos compis. Y habíamos hecho, imagínate, todos los globos y al final pilló él, o también. ¿Cuál fue la peor que hicisteis, Sandro? Una que tú digas, madre mía, aquí nos pasamos y yo no sé cómo estos se lo tomaron bien. No, esta fue buena, esta fue la que dije. Esa incluso creo que se pasaron un poco. Porque entró el profe, claro. Entonces, Sí. No era normal. De estas tuvimos varias. A Torrontegui también la atamos cuando su llegada. Sí, a muchos que venían, pues para rebajarles un poco la euforia, pues le dábamos un correctivo. Pero bueno, pasarnos, no sé, una vez que a Movilla, pues sí que le atamos y le dejamos en la habitación del míster. Así, tal cual. Le dejamos en la habitación amordazado y nos fuimos, y cuando llegó el míster, pues ahí se lo encontró. O sea, Peiró abre la puerta de su habitación del hotel y se encuentra a Movilla amordazado en la cama. Amordazado, así, entero. Totalmente, imagínate. Pero bueno, el míster... ¿Y qué decía Peiró ante una cosa de este tipo? Se reía porque, hombre, sabía que eso beneficiaba al grupo. Y bueno, pues tuvo su charlita ahí con Movilla amordazado, que yo solo sabrán. Aprovechó para explicarle el 4-4-2, seguro. Fue buenísima. Hay muchas. Lo que pasa es que hay gente con la que no podías hacer, no te podías pelear, no podías hacer eso con Julio, con Darío, o con Edgar, porque era imposible, no podías con ellos. Claro. ¿A ti te hicieron alguna también, Sandro? A mí me hicieron, ¿cuál fue, Miquel? En segunda, ¿no? A ti te hicimos un entrenamiento, recuerdo, que te amordazamos, te dejamos encima de las taquillas y nos fuimos a entrenar. No me podía ni mover porque si no me caía. Y nos fuimos a entrenar. ¿Y el equipo entrenando? Y el equipo entrenando y el míster. Sí. Y todo el mundo partiendo el culo. Y cuando Peiró preguntaba por Sandro, ¿qué decíais? ¿Os mirabais para arriba o cómo? Todo el mundo riéndose, claro que va a ser. Y si te movías, te caías. No sé. ¿Quién te sacó de ahí? Pues no me acuerdo. No, hombre, ya luego fue los pichitas y todo partiéndose el culo. Y el míster también, que entró hasta allí. Y usted corriendo allí los 10 minutos esos de gratis. Bueno, eso que te ahorraste. Bueno, sí, como siempre me ahorré en correr. Oye, Julio, ¿has salido el nombre de Darío? Esa mítica doble D. No sé si... Intento pensar en una pareja de delanteros que puedan ser más diferentes. Me viene así un poco a la cabeza la de Zigic y Munitis en el Racing, por aquello de que uno medía 1,68 y el otro 2,02 metros, pero en cuanto a personalidad, erais el día y la noche. Distintos, sí. Distintos fuera de campo. Pero luego... Sí. Congeniábamos bien en el campo, sí, congeniábamos bien. La verdad que yo desde que llegué en el 2000 y desde que inicié a jugar con Darío, como si hubiésemos jugado siempre juntos. Nos llevamos muy bien dentro del terreno de juego. Y fuera también, claro. Es que Darío, imagino que era de esos jugadores que... El típico, tú dices, lo tengo en el equipo de enfrente y lo odio, lo quiero matar y tal, pero cuando lo tienes en el tuyo... La verdad que Darío le daba mucho al equipo. Era un jugador que entrenaba poco, porque entrenaba poco, salía los jueves nada más de entrenamiento, cabrón. Pero luego... Sí, salía a jugar, porque si no le tocaba pagar. Pero luego lo daba todo. Esa leyenda urbana de que entrenaba una vez y media a la semana es cierta, ¿no, Miki? Que te lo reíste. No, es que sí, bueno, una de las características que tenía el míster es que sabía llevar el grupo y sabía llevar a cada uno, ¿no? Y hombre, yo recuerdo que algún lunes que llegaba o martes que llegaba Darío con muchísimas ganas de entrenar y el míster le decía, no, déjalo, mejor hoy descansa y mañana ya veremos. Hoy descansa. Pero claro, luego rendía, porque claro, luego metía goles.
No, luego era, como ha dicho Deli, luego era un portento físico y saltaba y bueno, se crecía y bueno, pues Tenía una autoestima impresionante. Sí, era una gozada y bueno, sobre todo pues con Deli congeniaban muy bien, ¿no? Porque, bueno, pues, Recuerdo que Santo decía, dale el balón al rival, voy a presionarle. sí. El mejor regate de él era ese. Dásela y vete a quitársela rápido, a robarle. Qué bueno. Dariazo. Oye, ha salido la figura de Joaquín Peiró y me gustaría que me definierais al míster, porque es verdad que se habla mucho de vosotros, los jugadores. Al final el fútbol, los protagonistas son los jugadores, pero el míster era una figura muy importante. El cuerpo técnico, pero nos centramos un poco en Peiró, era una figura muy importante, Miquel, de ese Málaga, ¿no? Sí, pues ya te lo he resumido un poquito. El míster desde el primer momento supo hacer grupo, supo delegar en los ayudantes que tenía y bueno, pues él tenía muy claro sobre todo el estilo que le gustaba, el estilo de jugador, el estilo de juego que quería para su equipo y él sabía poner las piezas en su sitio y sabía durante el partido pues hacer los cambios. No era un hombre de muchas palabras, pero sí era un referente para el equipo, para el grupo, le respetábamos y bueno, pues él también a nosotros. Y yo creo que eso, pues esa mezcla, pues hizo que los éxitos llegaran. Sandro, dime algo que te marcase de Joaquín Peiró, algo que cuando tú pienses en el míster te venga a la cabeza. Como bien ha dicho Miquel, o sea, refrendo todo lo que ha dicho, pero es que además era un hombre de fútbol, había estado en los vestuarios, Sí. Él sabía perfectamente dónde podía meter la cabeza si había algún problema, pero es que supo delegar en el grupo humano que había, los problemas los solucionábamos nosotros y sobre todo el míster era un alineador, como se dice, ¿no? Era, como dijo Miquel, sabía poner sus piezas en su sitio, su manera de ver el partido, pero es que también hay que ensalzar al cuerpo técnico porque Juan Carlos tenía un carácter, aparte sabía llevar a la plantilla, pero entre Juan Carlos y José Luis Gilabert fueron unas piezas súper importantes para Joaquín y para el vestuario y para el equipo. Deli, ¿cómo era una charla, por ejemplo, una charla individual? ¿Alguna vez que Peiró te cogiese y hablaseis los dos solos? No tuvimos muchas charlas individuales, pero sí cuando yo llego al club, sí, obviamente lo tuvimos. Yo creo que todo entrenador tiene una charla con los jugadores que se van incorporando a sus equipos y la verdad que muy sencilla. Lo que él quería, por ejemplo, de mí era, yo era un jugador que tenía una cierta trayectoria, no era, como decía Mikel, él no era una persona que hablaba mucho, pero con las 2 o 3 cosas que te podía decir, te lo dejaba, era muy conciso en lo que intentaba transmitir. Y yo lo que me quedo, sí me quedaría de Joaquín era lo que dice Mikel, que es lo más difícil para un entrenador, o sea, la gestión. Y eso él lo manejaba muy bien, como en el caso de Darío, por ejemplo, pero en líneas generales el grupo lo supo llevar siempre y yo creo que por eso tuvo éxito, ¿no? La gestión de un entrenador es lo más difícil. Gestionar a muchos jugadores que tenían una cierta trayectoria de diferentes equipos y tenerlo todo junto, el ego, manejar eso es complicadísimo. Uno que está ahora entrenando, ahora más o menos lo vive el día a día. Y eso Joaquín lo manejaba muy, pero muy bien. Eso era un punto fuerte de él. Y además, Julio, además desde el respeto y la educación, o sea... Totalmente. Ni una palabra más alta que la otra, ni nada. Era no, todo que no recuerdo verlo a Joaquín enfadado, enojado. No recuerdo verlo. No, jamás. Y además que hasta era gracioso ver cómo daba la alineación en el hall del hotel. Usted. Sí. Usted. y la charla por línea.
La Sí, sí, echada era se llama la línea de 4 del portero y luego era los volantes con los delanteros. La hacía por separado, era curioso. Fíjate que es difícil hoy en día que hasta tenía el respeto de vosotros, los periodistas. Y sí, hoy en día también solo gestionar el grupo, también el entorno, y él tenía un respeto enorme, le tenían a él, digamos, desde todos los puntos de vista. Sí, la verdad es que aparte tenía esa trayectoria atrás también de haber sido un jugador muy importante y lo que había hecho aquí en Málaga, yo creo que alguna crítica alguna vez le caería, pero era más difícil, ¿no? Era como que lo que decís, ¿no? Que te imponía respeto, decir, a ver, cuidado, que no voy a criticar a cualquiera, que no voy a opinar sobre cualquiera, voy a opinar sobre don Joaquín Peiró, porque yo creo que es de los pocos entrenadores que tenían ese don por delante, ¿no? Luego ha habido en el Málaga muchos entrenadores y tal, pero don Joaquín Peiró es don Joaquín Peiró. Sí, sí él también se dirigía a todos de una forma exquisita y bueno, pues al final recogía lo que sembraba. Totalmente. Nos hemos quedado un poco antes en ese partido del Boavista. En vuestra mente pensáis que aquella eliminatoria os hizo bajar en liga, pero yo os voy a dar un dato ahora, y es que después de aquel partido contra el Boavista sacasteis 10 de 12 puntos. Es decir, que después de aquella eliminación, el equipo no cayó tan en picado como parece. Ahí, pues 10 de entonces 12 algo, puntos, no recordaba, ¿eh? pues No yo lo tampoco, recordaba ¿eh? así. Yo tampoco. no, porque quizás también yo creo que tuvo mucho que ver y nos metemos un poco también en cómo acabó este bonito sueño, porque hemos hablado de esta temporada 2002-2003, no solo la hemos escogido porque fue la temporada en la que el Málaga jugó la UEFA, sino también la temporada en la que se acabó todo. O sea, fue el final de una era, el final de un ciclo para el Málaga. Así fue vendido por parte de los que en aquella época gobernaban en el club, pero luego el tiempo y las verdades salen a flote porque las mentiras tienen las patitas muy cortas y fue un final abrupto, desagradable y un final que no se merecía una generación de jugadores, Mikel, como vosotros en el Málaga. Sí, has dicho la gente que gobernaba, es mucho decir. La gente que estaba al frente, sí, pero gobernar lo hicieron regular. Yo creo que bueno, que se demostró que había grupo para haber estirado algún año más esa base. Y bueno, a ver, sin ir más lejos, yo recuerdo mis datos, claro. Yo jugué esa temporada 52 partidos oficiales. O sea, creo que todavía me podía quedar algún añito, no mucho más, pero hablando en general, yo creo que sí hubo bueno, unos enfrentamientos con la directiva, cosas que ahora tampoco vienen a cuento, y ahí se fue gestionando pues una mala relación que al final pues nos costó la salida bueno, pues a un grupo de jugadores que estábamos muy integrados en la ciudad y con mucho dolor y además yo creo que incluso de mala forma, no dejándonos casi despedirnos de la gente ni en una simple rueda de prensa, ¿no? Sandro, tú fuiste de los más duros cuando todavía estabas dentro y cuando saliste del Málaga rumbo al Levante con aquella situación que, si no me equivoco mal, todo empezó por una serie de mentiras en las primas que se iban a dar al equipo y unos balones largos que despejaba la directiva en aquella época que transformaba a una gente que luego acabó dando con el Málaga en segunda división poco después con una ley concursal y con un equipo que estaba en la ruina. Se vio la clase de gestión que hicieron luego. Bueno, como bien has dicho, alguna vez he dicho algo, pero es que hace poco se nos fue el que para nosotros era nuestro presidente, que era don Fernando Puche, el que nos apoyó, el que estuvo siempre al lado del equipo, el que estuvo siempre en los buenos y malos momentos, el que siempre tenía un ánimo, siempre nos daba, a él mismo nos ponía un listón mucho más alto, si ganábamos, pues hay que ir por el otro, y era fácil con él la vida. Y además tienen nombres propios. Cuando llega a Serafín y sobre todo Antonio Mendoza, se acabó de tener ese feeling que tenía el club
para ser una familia o para ser lo que en ese momento habíamos sido. Y así fue, y así acabó. Como dice Mikel, ya no había feeling con ellos y nos habían, bueno, lo que se había prometido no se cumplió. En el mejor año, yo creo que de todos los jugadores que habíamos estado de segunda vez, los que habían venido luego, y Julio, que tenía 37 años. 36. 36. O sea, yo creo que era el mejor año en cuanto a rendimiento y goles, ¿verdad? 21 goles de todas las competiciones aquel año. 21 goles, sí. Es que, o sea, era como acabamos fue un desastre. Porque mira, las cosas pueden acabar y es verdad, había un equipo que ya muchos habíamos estado 5 años y sería el sexto, y es normal que hasta vayan cambiando y vayan trayendo jugadores que puedan mejorar o que puedan ser mejores que los que hay, pero salir así como salimos no fue de la mejor manera, por supuesto. Deli, ¿cómo recuerdas tú aquellos días en los que uno a uno fuisteis desfilando por ese despacho para que os dijeran que no contaban con vosotros? Bueno, yo debo decir que yo ya tenía tomada la decisión digamos, de retirarme, entre comillas, ¿no? Porque el club me había ofrecido un año de continuidad después de, cuando termina la temporada, yo tengo una reunión con el club y le dije que me quería retirar. Le dije que ya había tomado la decisión de ir a Uruguay y retirarme con la camiseta de Nacional de Montevideo, profesionalmente hablando, porque yo considero que el fútbol panameño, más en esa época, no era un fútbol profesional y que ya iba a retirar activamente en Panamá después. Pero sí debo decir que el club me había ofrecido un año de renovación y yo dije que no, que ya la plantilla se estaba desmantelando. Día a día, tras día salían y ya yo ya había tomado la decisión y eso más ratificó mi deseo de retirarme. Pues yo veía lo que estaba ocurriendo alrededor. Yo hablaba con un compañero, hablaba con otro y sabía que más o menos algunos ya no continuaban, y yo decía, mejor me retiro ahora. Yo voy a dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y entonces ahí fue donde tomé la decisión de retirarme. De cara al público, Mikel, fuisteis súper educados todos, pero en la intimidad imagino que ese día que haces la maleta y te vas de Málaga, uff. Sí. Yo creo que el club no evaluó la temporada en sí. Fue la temporada, realmente no evaluó la temporada. O sea, fue un temporadón la del Málaga ese año. Fue un temporadón. Sí, pues totalmente, ¿no? Después de 6 años, como fue mi caso, del crecimiento personal y del grupo, del año ese impresionante que tuvimos y acabar de esa forma tan penosa, pues fue muy doloroso, muy doloroso. A mí me marcó mucho y bueno, pues luego ya con el tiempo pues se van curando las heridas, pero el simple hecho, como te he dicho, de no poder despedirnos, de no hacerlo de otra forma, de no, por lo menos, reconocer la carrera que habíamos hecho en Málaga, los éxitos que habíamos cosechado, pues bueno, fue un poco triste, o muy triste, y bueno, pues como ha dicho Sandro, había nombres propios encima de la mesa, o sea que no cabía otra que seguir, mirar para adelante y listo, pero bueno, fue difícil. Sandro, vosotros lo sabíais porque hay un partido, jornada 37, último partido de la Rosaleda, que yo creo que dais como el último espectáculo, la última faena, la última función, ganándole al Sevilla en casa 3-2, un partido que el Málaga lo juega prácticamente una hora con un hombre menos y que yo creo que todos intuíais que era vuestro último partido porque luego el Málaga acaba despidiendo la Liga en Mallorca en un partido en el que por no ir no va ni Peiró. Sí, bueno, a ver, con el devenir de los acontecimientos que habían pasado en el vestuario con la directiva, pues era blanco en botella, por lo menos en mi caso, por supuesto. Y los que subimos al tema para hablar con ellos, para el tema de las primas, y que en este caso nos habían mentido durante todo el año, pues hubo palabras de
feas y yo, por ejemplo, en mi caso, estaba claro que no iba a renovar. Estaba clarísimo, vamos, desde que pasa esa reunión, tenía claro que no iba a renovar. Además, fíjate, claro, todos estábamos libres, porque desde enero estabas libre y podías fichar por otros clubes, pero yo recuerdo el representante llamarme, Sandro, tal, no sé qué, te quieren esto, tal, te dan esto, y decía, no, yo quiero renovar en el Málaga, yo quiero renovar en el Málaga. Y además, sabiendo que había sido nuestra mejor temporada como grupo y como individualmente. Pero ya te digo, con lo que pasó, y ahí llamé, yo qué sé, 2 semanas después, le dije, bueno, vete oyendo ofertas porque aquí no voy a seguir, seguro. Doloroso y triste, pero bueno, yo creo que también el malaguismo merece saber y conocer qué fue lo que pasó, porque yo creo que muchas veces la historia se va olvidando y no hay que olvidar que esta generación pues no fue bien tratada. Yo no quiero despedir con un tema triste, no quiero despedir con estas anécdotas un poco No, tristes. ya ¿no? somos mayores para tristezas. Por eso. Es mejor que despidamos y que me digáis cada uno cuál fue en esta etapa, en esos años de malaguismo, el momento de máxima felicidad individual, el vuestro, ese día que tú te sintieses muy pleno en el Málaga Club de Fútbol. Empiezo contigo, Sandro. Empezando porque los 5 años, Mikel estuvo 6, yo llegué en diciembre. Fueron maravillosos los 5 años y medio. Es que fueron desde el día que llegué, que yo creo que fue un 28, 29 de diciembre, yo creo que más 28 que 29. Es que fue llegar, además llegué de noche, y fue llegar y encontrarme como si estuviese aquí en mi pueblo, en La Galleta. No sé por qué, y no había ido al vestuario. Cuando ya al día siguiente me presentan y voy al vestuario, es que me sentí desde el minuto 0 como si hubiese estado toda la vida en el Málaga y toda la vida con los compañeros en ese vestuario, y todo fue maravilloso. Si me tengo que quedar con un acontecimiento, con un ascenso, me quedo con el de segunda vez, siempre lo he dicho, porque fue volver a la élite. No solo yo, sino el club, los compañeros, Mikel, que había venido de primera y de segunda, Rafa, Chomin, y los Basti, Bravo, los Pichitas, que era todo. Yo me quedo con eso, pero me quedo con los 5 años y medio, y cuando volví era otra cosa, pero era mi escudo y el club con el que recordaré toda la vida, y lo sigo y lo seguiré diciendo toda mi vida. Además, tú volviste y tuviste la oportunidad de volver a ascender con el Málaga a primera. O sea que en tu caso Sí, lo viviste varias veces. Pero ese grupo del 97 al 2000, al 2002, 2003, eso es, no tiene palabras, es que no podría decir una palabra. Mikel. Bueno, pues 6 años, cada cual superando al anterior. Un momento, yo me quedo, como ha dicho Sandro, el ascenso a segunda el primer año, porque eso fue impresionante. Y luego, hombre, el gol de la Intertoto, pues la final de la Intertoto fue preciosa, y bueno, pues de volver a llevar al Málaga otra vez a jugar, la posibilidad de jugar la UEFA, pues también se te queda muy, muy, muy grabado. Pues yo sí tengo que elegir un momento de Mikel, es que además lo tengo marcado. Mi cumpleaños número 11, 6 de marzo del 99, partido con el Mérida, y te cascaste 2 golazos. ¡Fua! Es que cierro los ojos, Mikel, y me veo allí otra vez en gol alto, gol de pie, porque era gol de pie, gol alto de pie. El de falta te lo compro, porque la lanzaba de lujo, pero de cabeza no sabía cabecear, y dónde la pone. Pues sí, la verdad que mucha gente me lo recuerda, ese día de segunda, después de que Barata se pusiera su antifaz famoso, y de ir un partido complicadísimo con 1-3 en casa,
y le dimos la vuelta y bueno, pues la guinda fue el cuarto gol de falta, maravilloso. Pero ya te digo, es que fue increíble. Hay tantos días maravillosos, por suerte, que es difícil quedarte con uno. Como ha dicho Sandro, nos marcó, yo creo, al club nosotros le marcamos con nuestro trabajo y nuestro fútbol, pero que el club y la ciudad nos marcó a nosotros para el resto de los días, pues también es verdad. Deli, ¿con qué momento te quedas? No sé si ese momento en el que te estás señalando ahí el pecho en Elland Road después de hacer aquel mítico doblete. Un poco con lo que han dicho ambos, que de que yo llegué en el 2000 al 2003, el club iba de menos a más, iba cada vez a más, a más, a más. Y la temporada, esta última, 2002-2003, en general fue increíble. Ganar la Intertoto. Lo único de la Intertoto, lo que yo, digamos, tengo un poquito de queja. El trofeo, porque el trofeo era una mierdita así. Era una cosita así. Además, todavía veo la foto y me río porque no se ve el trofeo. No entendíamos muy bien, además, porque tenía el 1x2 como si fuera una quiniela dibujado en el trofeo. No terminé de entender nunca eso. Julio, el trofeo estaba para mí, nada más. Yo veo la foto, todavía me río de la foto, me entrega porque era una competición europea, creo yo, ¿no? Y me entrega un trofeo así, increíble. Pero realmente, la verdad, el hecho de haber hecho crecer al club, porque al final el club creció, iba de menos a más, fue a su aventura europea en Intertoto, UEFA, y dio la talla. La verdad que fue increíble. Y yo lo que comentaba al principio, me quedo con el grupo. El grupo. Con eso me quedo. Al día de hoy, yo lo digo siempre y lo comenté al principio, yo estoy entrenando desde el 2006 y siempre pongo de ejemplo ese grupo. De verdad, te lo digo, ahora se lo digo así. Siempre pongo de ejemplo ese grupo. Para mí ha sido la clave del éxito de ese Málaga. Pues yo creo que ese grupo, esa frase de Deli pone el broche perfecto a esta primera charla de la matraca, ¿no? De Martirico 08 con 3 genios. La verdad es que tendría que haber sido una charla con 25, ¿no? Porque todos tendríais muchas anécdotas, todos tendríais que contar muchas cosas y en esa plantilla todo el mundo era muy querido, pero hemos querido coger a 3 caras, 3 rostros que yo creo que evocan felicidad, ¿no? La palabra de Eli Valdés, la palabra Mikel Roteta, la palabra Sandro es provocar una sonrisa, ¿no? En la cara de cualquier malaguista, y creo que ha quedado muy bien reflejado en esta charla, que iba a ser más cortita, pero creo que hemos estado tan a gusto y nos lo hemos pasado tan bien que no nos hemos dado cuenta ni de la hora que es. Pues imagínate cómo éramos todos los días. Por eso claro. Siempre nos quedarán en el recuerdo todos esos años maravillosos que pasamos juntos. Sí, señor. Mikel Roteta, el padre de todos los malaguistas. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Bueno, ya has visto la diferencia que es estar en San Sebastián o estar en las galletas. He tenido que encender la luz porque si no, no se veía ya. Es verdad. Bueno, Mikel, un abrazo gigante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Deli, un placer. Un placer enorme tenerte con nosotros y muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti. El placer ha sido mío y además, de verdad, un fuerte abrazo a Mikel, a Sandro, gusto verlo después de tanto tiempo y ha sido de verdad un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias, Sandro, un placer, la verdad. ¿Sigues conservando esa misma sonrisa que tenías cuando nos cruzabas por los pasillos del Málaga, cuando ya te estabas trabajando en los despachos? Y que es un placer tenerte aquí con nosotros y gracias de corazón. Para mí es un placer, aparte Juliaso y Mikel, que os quiero mucho, que ya sabéis que siempre es un placer estar con ustedes y para lo que quieran, esto es un grupo que nunca deja de acordarse de unos y es un placer volver a encontrarlos. Pues yo creo que esto es un bonito homenaje a los Peiró Boys de aquella temporada 2002-2003 que llevó al Málaga a jugar por primera vez en su historia Europa y que ya habéis visto que al final eran nuestros ídolos, eran nuestros gigantes, pero lo habéis podido comprobar aquí,
eran personas también, con sentimientos, con alegrías, con penas, con momentos álgidos, con momentos bajos y sobre todo creo que ha quedado muy claro que eran malaguistas. Muchas gracias por quedarse hasta este ratito y que disfruten. Muchas gracias por estar en Martiricos 08 y en esta La Matraca.